El día de hoy nuevamente en clases, compañeros. Primero les quería anunciar de que el LIC Gerardo Contreras amablemente ya ha creado los grupos de Classroom. Entonces, LIC tal vez les comparte el código aquí en el chat o como se le haga más sencillo para que los compañeros empiecen a empezar a matricular en el grupo de Classroom. De igual manera, un tema que no cubrimos el primer día y que todavía no sé si tenemos definido, Lick, si quieres lo hablamos al final, pero es el tema de la asistencia, cómo vamos a llevar ese control. O no sé si usted ya tiene alguna idea que me quiera dar, pero si quiere mejor lo hablamos al final y en la siguiente clase les informamos a los compañeros. Pero sí es un tema que quedó pendiente. Entonces, no sé si me hace la campaña de colocarles ahí el código en el chat y tal vez y así los compañeros empiezan a asignar. Sí, ahorita mismo se los paso. Muchísimas gracias. Compañeros, yo ya sea hoy o mañana, dependiendo de cómo esté de tiempo hoy al terminar la clase, porque tengo unas cositas que me quedaron pendientes de mi trabajo, voy a hacerles la asignación de la primera tarea, del primer trabajo de investigación. Entonces, pues ustedes ya deberían estar empezando a buscar bibliografía al respecto. Digamos que viendo cómo van a estar las cosas, yo creería que eso va a ser para entrega, pongamos primera, segunda semana de agosto, ¿verdad? Entonces, para que no los agarre por sorpresa, recuérdense que son 5 puntos netos de zona, entonces eso puede causar... pues si lo dejan al tiempo les puede quedar una problemática, ¿verdad? Con las calificaciones. Entonces, yo el día de hoy, o como les decía, a más tardar mañana, les estaré subiendo esa asignatura donde ya pueden tener ustedes los detalles y ahí me pueden plantear las dudas que les surjan al respecto, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario antes de que iniciemos la clase del día de hoy. Igual que no, todo claro. Ok, muchas gracias. No sé si... permítame un segundo. Fíjense, compañeros, que lo que sí no me respondieron es el tema de lo de las grabaciones de clase, que no me está saliendo el botón de disponibilidad para grabar las clases. No sé si les voy a ser completamente honesto de que no estoy seguro si por el tamaño de las clases nos quitaron esa disponibilidad o qué pasó ahí, pero no me aparece la de opción disponible. Entonces yo mandé un correo de educación virtual. En cuanto me respondan de educación virtual, yo voy a comunicarles. Vamos a ver. Gerardo Alfonso. Mire, pues, y Gerardo, usted ahí se sube a la nube a algún lado. ¿Será que me podría hacer la campaña de pasarme el link? Así la coloco yo en Classroom todos los días y así los compañeros la pueden accesar. Ajá, pero como el Classroom al final va a ser como que la guía del salón, porfa, solo que nos mande el link y ahí lo vamos colocando, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, Gerardo. Qué maravilla ahora con la tecnología. Bueno, entonces, no sé si alguien más tiene algo que agregar antes de que iniciemos la clase del día de hoy. Ok, bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la ventaja absoluta, ¿verdad? La ventaja absoluta y la ventaja comparativa corresponden a la teoría clásica
de la economía, ¿verdad? Y vamos a ver, espero yo que logremos llegar a ver cómo se plantea el modelo, por lo menos el de ventaja absoluta, para que ustedes vean cómo es que Adam Smith, pues de alguna manera utilizaba un modelo sumamente sencillo y hasta cierto punto rudimentario, ¿verdad? Para poder coadyuvar y llevar su punto, ¿verdad? Entonces, este tema, compañeros, viene un poco ligado al tema o a los temas que vemos en Doctrinas 1 y 2. Entonces, ustedes, pues, no les debería ser completamente foráneo el concepto de la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Y les quería preguntar yo a ustedes, compañeros, ¿qué piensan o qué han oído, qué recuerdan de este tema de ventaja absoluta y ventaja comparativa? Buenas tardes. De la ventaja comparativa entiendo que es cuando, bueno, hablando de un ejemplo clásico, pues por ejemplo, que una región o un país es mejor en producir cierto producto o cierto bien que otro país, ¿verdad? Aunque igual lo produce, pero un país es mejor o un lugar es mejor que otro para producir cierto bien. Entonces tiene una ventaja ahí. Excelente, ¿verdad? Entonces, la compañera nos indica, ¿verdad? Cada lugar tiene ciertas ventajas, ¿verdad? Entonces, vamos a poner que existe un país A y un país B, ¿verdad? Y por cuestiones climáticas, por cuestiones de el entrenamiento o la capacitación de la mano de obra de la población en ese lugar, por cuestiones de recursos naturales disponibles. Uno de ellos es mejor que el otro para la producción de ciertas mercancías, ¿verdad? Y entonces, de eso, ¿qué procede, compañeros? Entonces, digamos que existen país A, país B, y cada uno tiene ventajas. ¿Qué procede de esto de acá? Si cada uno tiene ese tipo de ventajas. ¿Qué debería hacer cada país? Aprovechar al máximo esas ventajas. ¿Y cómo las aprovecha al máximo, compañero? Hay una palabra clave que estoy buscando. La especialización. Excelente. Entonces, la ventaja absoluta y la ventaja comparativa no son más que argumentos o modelos que se plantean para justificar la especialización que debe tener cada país. Y si avanzamos un paso más allá y decimos, ¿por qué Ricardo por qué Smith en primer lugar y Ricardo después sienten la necesidad de justificar la especialización previo a la especialización que se estaba haciendo? Por la división del trabajo. Sí, pero cuando nosotros justificamos generalmente si estamos en algo contencioso, ¿verdad? ¿Dónde está la contención? ¿Quién argumenta en contra de la especialización? Oye, que alguien levantó la mano, no sé si fue el chat.
¿Ok? Pues aquí es donde nace la tarea de la que ustedes van a investigar a fondo y después a sintetizar, ¿verdad? La idea venía originalmente, o los preceptos de comercio internacional venían originalmente de los mercantilistas, ¿verdad? ¿Quién recuerda qué era lo que los mercantilistas argumentaban en términos de comercio internacional? Les voy a dejar la pregunta ahí, vamos a empezar a avanzar y cuando ya empecemos a discutir esto más a fondo, porque ahorita fue más como introductorio, vamos a retomar el tema, ¿verdad? Pues hoy vamos a empezar este esquema de este módulo de la unidad 1, con ideas generales sobre la teoría clásica, un breve repaso de las contribuciones de Smith y mi meta es llegar hasta acá. Yo espero que solo hasta ahí, que no avancemos más allá de allá, porque honestamente no preparé ejemplos de Ricardo. Son ligeramente más complejos, pero queremos llegar hasta acá. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del módulo? Es comprender el modelo de ventaja absoluta como una herramienta para explicar el origen del comercio internacional, comprender el modelo de ventaja comparativa como una herramienta para explicar el origen del comercio internacional. Estos modelos pertenecen a la teoría pura del comercio internacional, es decir, que son modelos que existen para explicar por qué las naciones comercian entre sí. No son modelos normativos, por así decirlo, ¿verdad? Luego, tenemos que establecer la manera en que las ideas de la economía clásica conducen a los modelos de ventaja absoluta y comparativa. Identificar limitantes, ¿verdad? Porque al final esas limitantes son los que dan lugares a que nosotros podamos hacer modelos ligeramente más complejos. Entonces, esa identificación de limitantes es sumamente importante cuando nosotros planteamos un modelo, y no solo para modelos tan sencillos y rudimentarios como el que vamos a ver hoy, sino hasta para el modelo econométrico más avanzado y complejo que ustedes puedan plantear. Es bien importante que siempre vayamos encontrando las limitantes, ¿verdad? Esas limitantes son lo que nos dice para qué sirve este modelo y para qué no sirve, ¿verdad? Y luego, al final de esta unidad o de este módulo, tenemos que comprender cómo esas limitantes conducen a la concepción neoclásica, ¿verdad? Que van a ser los modelos de Haveler y de Heckscher y Olin, que son los que vamos a ver en el siguiente módulo de esta primera unidad. No sé si tienen alguna duda, compañeros, algo que quisieran agregar, algo que quieran comentar ustedes. Ok, bueno, entonces, ahora sí, ¿qué era lo que los mercantilistas opinaban sobre el comercio internacional, compañeros? ¿O qué se recuerdan ustedes del mercantilismo en general, no necesariamente sobre el comercio internacional? Porque hay dos cosas claves aquí. Vi que la tierra era lo principal para los mercantilistas. No, esos son los fisiócratas. La acumulación de metales preciosos. Exactamente. Entonces, sí, entonces los mercantilistas creían de que la riqueza estaba en, no sé qué digo, oro y plata, porque son más cortos que metales preciosos. En el oro y la plata, ¿verdad? En los metales preciosos. Eso era lo que los mercantilistas opinaban o lo que los mercantilistas creían de aquí, ¿verdad? Y como consecuencia de esa creencia de los mercantilistas, ellos, ¿qué creían sobre el comercio internacional, compañeros? ¿Quién se recuerda? Licenciado, buenas tardes. Yo recuerdo de que ellos propiciaban la exportación ante la importación. Correcto. Ellos decían de que debido a que nosotros
únicamente identificamos la riqueza en la tenencia y acumulación de metales preciosos, entonces, y aquí hay nosotros queremos mantener un superávit comercial, ¿verdad? Nosotros queremos tener más exportaciones que importaciones. Nosotros queremos que esto sea mayor que cero, ¿verdad? Y entonces, ellos lo que creían era eso, ¿verdad? Debido a que el comercio a través de las fronteras era únicamente o se pagaba en metales preciosos, entonces el comercio o los metales preciosos tenían que quedar o tenían que entrar más que salir, ¿verdad? Y entonces se volvía de suma importancia que tener un superávit en la balanza de pagos, específicamente en la balanza comercial, ¿verdad? En ese momento en la historia no había tanto en términos de riqueza por temas comerciales, ¿verdad? O por temas de servicios. Ahora, el problema de esto es que Smith creía de que la aplicación de la economía clásica, al final Smith más que era un economista, pero era un filósofo, ¿verdad? De la ilustración. Smith creía de que la aplicación de la economía clásica era una de las consecuencias. Perdón, compañeros, que va de quedarme pensando, pero sí, la verdad es que el COVID me ha afectado un poco con eso de que se me olvidan algunas palabras. Entonces me disculpo desde ya. Esperemos que ya en estos días me encuentre mejor. Pero una de las consecuencias que surgían o nacían de la idea de los clásicos es la creencia de que era posible el incrementar la riqueza de todos a través de la división social del trabajo, ¿verdad? De que debido a que lo que generaba valor no eran metales preciosos y su acumulación, sino el trabajo, el uso eficaz y eficiente del trabajo en todo el mundo iba a generar un mayor nivel de riqueza para todas las personas. Y eso no está soportado por esto de acá, porque esto de acá, si ustedes lo ven, eventualmente nos lleva a un juego de suma cero, ¿verdad? O sea, para que yo tenga mayor riqueza, alguien más tiene que tener menor riqueza. No estoy encontrando yo la manera de propiciar el mayor aumento de la riqueza, ¿verdad? Y por eso es que el libro de Smith se titula La riqueza de las naciones, ¿verdad? Porque él está tratando de contrarrestar eso y decir de que al final todo el mundo ganaría si se utilizan las prácticas de comercio libre y de especialización, ¿verdad? De acuerdo con su ventaja absoluta. Y entonces definamos ese término, ¿verdad? ¿Qué es una ventaja absoluta? Pues una ventaja absoluta al final pues tiene muchas definiciones, pero lo podemos definir como la habilidad que tiene un individuo o un grupo de hacer alguna actividad económica en particular más eficiente que otro grupo, ¿verdad? O sea, no quiere decir que usted sea necesariamente mejor, sino que ya sea por cuestiones propias o cuestiones de su ambiente, usted puede hacerlas más eficientemente que los otros grupos. Entonces esa es un poco la clave ahí, ¿verdad? De que todos lo traten en términos de eficiencia. ¿Está claro eso, compañeros? ¿Alguna duda? ¿Algo que alguien quiera agregar? Todo claro, licenciado, gracias. Ok, muy bien, compañeros. Solo déjame borrar aquí. Creo que hice mi rayo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre cuáles son los soportes económicos de la teoría clásica. Vamos a tratar de ver cómo esto conlleva las ideas de Smith, ¿verdad? Y
vamos a hablar brevemente sobre las contribuciones de los clásicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hablamos sobre que la corriente clásica de la economía viene en parte impulsada por el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿verdad? O sea, previo a la revolución industrial. Previo a la revolución industrial, el tipo de debate que Smith estaba teniendo era en gran medida, hubiese sido, ¿verdad? Ni siquiera estaba el debate disponible, pero hubiese sido en gran medida un debate puramente académico, ¿verdad? Porque no era posible tener una variedad y una especialización de mercancías. Los equipos tecnológicos no estaban disponibles. Y al estar disponibles esa cantidad de nuevas mercancías, entonces la pregunta sobre cómo se deben llevar a cabo las relaciones sociales de producción se modifican, ¿verdad? Y surge la corriente de la Ilustración. No sé si alguien se recuerda, aquí en la escuela en doctrina no lo vemos tan a detalle, pero si se recuerdan de ciencia política en el área común, ahí se habla un poco de la Ilustración. ¿Qué es lo que nos dice la Ilustración y de qué se trataba, verdad? En términos muy generales, no sé si alguien lo recuerda. Ok, si nadie recuerda la Ilustración, pues está bien, solo vamos a repasarla brevemente. Pues la Ilustración es, por así decirlo, el conjunto del cual la economía clásica es un subconjunto, ¿verdad? Si ustedes lo quisieran ver así, borrar acá. Si ustedes lo quisieran ver así, la Ilustración es como el conjunto y la economía clásica es uno de sus subconjuntos, ¿verdad? La Ilustración era una corriente filosófica y era una corriente filosófica basada sobre la libertad, el libre desarrollo de la actividad humana y sobre los principios científicos aplicados a todas las ramas del conocimiento, ¿verdad? Entonces aquí es donde empiezan a haber pensadores que creen de que hay principios científicos que pueden ser aplicados no solo a cosas físicas, como lo habían hecho en siglos anteriores Newton y Galileo, sino a cosas sociales, ¿verdad? Entonces, al empezar a aplicar ese tipo de conocimiento puramente científico, entonces surgen nuevas leyes y nuevos conocimientos en todas las ramas del conocimiento humano, ¿verdad? Y eso incluye la economía, que hasta ese punto no había sido pues una ley o una ciencia como tal, ¿verdad? Principalmente la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Y cómo las mejoras productivas y las mejoras comerciales son el resultado de todos estos procesos, ¿verdad? Y aquí podemos ver cuáles son algunas de las contribuciones de los clásicos. Hablamos incluso lo tenemos en el nombre del principio hedonista, que es que el egoísmo individual ilustrado como motor del crecimiento. La frase famosa de Adam Smith, que no es por la benevolencia del panadero que tenemos el pan de cada día, ¿verdad? La ley de Jean-Baptiste Say, que dice que la oferta genera la demanda, entonces coloca la fuerza o el motor de crecimiento y de desarrollo de la economía no en lo que las personas quieren, sino que en lo que las personas producen, ¿verdad? Y eso es clave porque significa de que nosotros, si queremos, por así decirlo, echar a andar ese motor, tenemos que echar a andar o incentivar el lado de la producción, ¿verdad? Y por eso es que si ustedes en inglés escuchan así como a la gente que es muy afín a Ronald Reagan y a Margaret Thatcher, ellos dicen
supply side economics, ¿verdad? Ellos tratan de decir de que el incentivo tiene que estar para el productor, ¿verdad? Entonces, luego tenemos la teoría del valor trabajo. Ellos eran creyentes en que el trabajo era el único generador de valor. Establecen el dinero como una especie de mercancía que sirve para el intercambio, no como algo que tiene valor intrínseco, ¿verdad? Y luego la teoría del comercio internacional, la teoría pura del comercio internacional, que es lo que nos atañe hoy aquí en la clase. No sé si alguien tiene algo más que agregar acá, compañeros, o algo más que quieran decir de acá. No, todo claro, gracias. Ok. De mi parte no, gracias. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a ver. ¿Sí se logra ver claro este pizarrón improvisado, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, es que el pizarrón ese de Google, el Jamboard no me gusta porque sí, es como los dibujos son como delgaditos y me caen mal. Pero quería ver si sí se veía bien este. Bueno. Entonces, vamos a ver con la teoría del comercio internacional, como les decía, Adam Smith, que es el primer ponente de esta teoría, plantea lo siguiente, ¿verdad? Dice él, bueno, las naciones deben especializarse en aquellos productos donde tienen una ventaja absoluta, ¿verdad? ¿A qué se refiere con una ventaja absoluta? Como ya definimos, se refiere a poder producir más eficientemente que los demás. Entonces viene él y dice, ¿cómo puedo comprobar esta teoría, verdad? Y entonces dice, bueno, yo voy a hacer un modelo. Pues un modelo sumamente sencillo, un modelo muy fácil y vamos a aislar ahí las variables que tienen movimiento y para poder nosotros ir trabajando y estableciendo el modelo. Entonces necesitamos establecer los supuestos del modelo. Los supuestos del modelo dice que únicamente existen 2 países y 2 mercancías, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener el país A y el país B y vamos a tener la mercancía Y y la mercancía Y, ¿verdad? Entonces la forma en que yo encuentro, la forma en que yo encuentro que es más fácil plantear esto es en términos de una cuadrícula, ¿verdad? Una matriz. Uy. Y aquí lo vamos rellenando. Entonces tenemos el país A, el país B y la mercancía Y y la mercancía X. Y los supuestos que nos dicen que no van a haber costos de transporte ni barreras arancelarias. Entonces, aquí ya nosotros podemos empezar a ver cómo cuáles podrían ser algunas de las limitantes de los modelos, ¿verdad? Generalmente, y aquí es más una cuestión de cuando uno evalúa un modelo, generalmente el modelo siempre funciona, ¿verdad? Porque casi nunca llega a la fase de presentación sin ver el modelo. Entonces, la crítica o la forma de ver las limitantes del modelo está en los supuestos.
Y les sirve no solo para este curso, sino para todos los demás cursos. Si yo les pregunto cuáles son las limitantes de este modelo, por lo general vamos a encontrar las limitantes de los modelos en los supuestos. ¿Ok? Y luego vamos a tener nosotros aquí costos constantes, ¿verdad? Es decir, que Adam Smith en su modelo no alcanza o no llega a tener esa visión de poder establecer las economías de escala, ¿verdad? Eso viene mucho después con Marshall. En este momento, Adam Smith simple y sencillamente está preocupado o está enfocado en comprobar si al especializarse vamos a tener una ganancia en términos de comercio internacional. Entonces, por último, es que el intercambio se hace a base de trueque, es decir, que el precio es constante o fijo, ¿verdad? El precio. ¿Alguna duda con esto, compañeros? ¿Alguien quiere agregar algo o quiere comentar algo acerca de estos supuestos? No, Nick, muchas gracias. Gracias, Lick, ahí estamos bien. Muy bien. Permítame un segundo, compañeros, me están llamando del trabajo, solo le voy a responder de que estoy en clase. Ok, muy bien. Entonces luego tenemos otro juego. Estos principios o supuestos son simplificadores, ¿verdad? Sirven para que nosotros no tengamos que operar un montón de variables distintas, ¿verdad? Para que nosotros no tengamos que estar viendo un mecanismo muy complicado al momento de poder hacer nuestro modelo, ¿verdad? Luego aquí tenemos algunos supuestos fundamentales, ¿verdad? Que a la larga Smith diferenciaba entre los simplificadores y los fundamentales, porque él decía que los fundamentales como que iban al corazón de su modelo, pero a la larga terminan por hacer lo mismo, ¿verdad? De alguna manera lo que buscan es aislar o establecer cuáles son las cosas que ellos están... o cómo el modelo va a funcionar, cuál va a ser la mecánica del modelo, ¿verdad? Entonces nosotros aquí tenemos simplificadores. Y estos van a ser fundamentales. ¿Cuáles son los fundamentales? Bueno, el único factor de producción es el trabajo. O sea, aquí no tenemos el capital aún como factor de la producción y consecuentemente no tomamos en cuenta su productividad marginal, ¿verdad? Únicamente tomamos la productividad bruta del trabajo. Hay una movilidad perfecta del trabajo o del factor de producción en cuestión interna y es nula a lo externo. ¿Qué me refiero con esto? Que yo a lo interno no tengo ninguna limitante en mover a los trabajadores, pero no tengo migración al exterior, ¿verdad? Porque de alguna manera todo eso causaría una distorsión al modelo que yo tengo planteado. La economía está en situación de pleno empleo y sin política monetaria. No sé, cuando digo sin política monetaria, a lo que me refiero es a que no hay un incentivo de parte de las autoridades de inyectar liquidez ni nada así, ¿verdad? Los precios son completamente estables.
Por último, se cumple la ley de Say. Esto no lo expresó Smith así, pero también es cierto que lo que se produce se va a consumir, ¿verdad? Nosotros no vamos a producir o a consumir algo que no se, o a producir algo que no termine por consumirse. ¿Alguna duda con alguno de estos supuestos, compañeros? Ok. Y de último, estos son algunos supuestos míos, ¿verdad? Estos los agregué yo solo porque son dudas que han surgido en años anteriores y que podemos ir pensándolo al momento de evaluar el modelo, ¿verdad? Estos son más cuestiones de evaluación. Pero número uno es que la utilidad es igual al consumo, lo cual es igual a la producción, lo cual es igual a la riqueza, ¿verdad? Es decir, la meta del modelo al final es que haya la mayor cantidad de riqueza posible dentro de los países que estamos. No es la meta de que los países queden con menor producción que la anterior, ¿verdad? Entonces, las ganancias del mundo pueden ser vistas en términos de mayor producción, pero también pueden ser vistas en términos de horas hombre, ¿verdad? O sea, en términos de ocio. Entonces, nosotros aquí, para ponerlo en términos microeconómicos modernos, diríamos que podemos encontrar ganancias en términos de consumo y ganancias en términos de ocio. ¿Alguna duda con estos, compañeros? O sea que es un modelo muy completo, ¿verdad? Porque, Sí, por así decirlo, cerrados. Dadas ciertas condiciones, siempre va a encontrar un mayor nivel de una ganancia de todas formas, pero al final de la clase ustedes deberían poder identificar una situación donde no funciona. Y entonces eso nos va a abrir el paso para la ventaja comparativa, ¿verdad? Pero por el momento en los ejemplos que yo les voy a mostrar, debería de funcionar en ambos, ¿verdad? Entonces vamos a pasar acá. Nick, una pregunta. Sí, dígame. En este caso, en la diapositiva anterior de los supuestos, que se decía que la utilidad, no, la que estaba. La utilidad es igual al consumo, igual a la producción. Básicamente no hay ahorro, todo se circula, es una alta circulación que tiene el capital en este caso, ¿no? En este caso no hay capital como tal, pero sí, o sea, básicamente todo se consume y todo se vuelve a producir, ¿verdad? O sea, no hay acumulación. Exactamente. Ok. Muy bien, sí, excelente, no hay acumulación. Aquí podemos ir viendo otra de las implicaciones del modelo, ¿verdad? No hay acumulación. Entonces, cuando los otros van planteando otros modelos, van buscando qué pasa cuando sí hay acumulación, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos acá nuestra producción y nuestro, digamos que aquí lo vamos a expresar solo en términos de la productividad de cada país para cada producto, ¿verdad? Entonces, digamos de que para el bien Y, el país A tiene una productividad de 80 y para el bien X de 100. 100 unidades por hora hombre, 100 unidades por hora hombre. El país B tiene una productividad de 120 para el bien Y una productividad de 90 para el bien X. Entonces, si yo saco la producción total por cada hora hombre de cada país, diría de que por cada hora hombre, el país A
produce 80 unidades de Y y 100 de X. Y como estos son, recuérdense que parte de los supuestos es que los podíamos consumar con trueque, entonces estas unidades al final se pueden sumar y podríamos decir que tienen una unidad de 180, ¿verdad? O sea, su productividad total en una hora son 180 para el país A. Y para el país B tendríamos 120Y, tendríamos 90X, y si sumamos ambos, aunque sean términos diferentes, por la equivalencia, es la palabra que está buscando, la equivalencia que nos da el hecho de que establecimos de que pueden ser intercambiados como trueque, me da aquí 210, ¿verdad? ¿Estamos correctos ahí, compañeros? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario que desea agregar? Todo claro, Lick. Ok. Todo bien y gracias. Muy bien. Luego tenemos que ver la productividad o la producción del bien Y. En todo el mundo, el bien Y produce 200 unidades por hora hombre, ¿verdad? Y el bien X produce 190 unidades por hora hombre, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de estos debería cuadrar, ¿verdad? Deberían haber 390 unidades de producción en todo el mundo para ambas mercancías en ambos países. Ahora les pregunto yo a ustedes, compañeros, y aquí debería de ser pues bastante obvio. ¿Para qué bien se debería especializar cada país? Dado lo que Smith nos dice que deberíamos especializarnos donde tenemos ventaja absoluta. ¿Quién se debería especializar en el bien Y? El país A. El país. Entonces vamos a ver. Recordemos lo que nos dice la definición. La definición nos dice de que los países que sean más eficientes para producir una mercancía que los demás deberían especializarse en ese país. Entonces, vamos a hablar del bien Y específicamente. ¿Cuál de los dos países es más eficiente? ¿El A o el B? ¿Quién produce más? El B. El B. Entonces, el B debería especializarse sobre el bien Y. Y el país A debería especializarse consecuentemente sobre el bien X, ¿verdad? Donde ellos son más eficientes. Aquí lo podríamos pensar en términos de, por ejemplo, Guatemala y Estados Unidos, ¿verdad? Y podríamos pensar en el bien Y como que fueran carros y el bien X como que fuera café. O si quieren algo más sencillo, el bien Y como que fuera trigo y el bien X como que fuera café, ¿verdad? Pero así es como lo plantearíamos. ¿Alguna duda hasta el momento, compañeros? ¿Está esto todo claro? Pensaba que ahí cruzada la relación, porque el país A debe especializarse en lo del B y el B en lo del A. No, pues ahí es, siempre es cruzada la relación, eso sí tiene razón el compañero. Entonces, aquí nosotros tenemos uno, pero quédese con esa duda, porque eso es lo que nos lleva a la ventaja comparativa. ¿Qué pasa si un país tiene ventaja en ambos productos, verdad? Pero antes de llegar ahí, solo veamos cómo podemos nosotros ver la ganancia. Como les digo, la meta de este modelo es maximizar la producción y que nosotros lo podamos ver no solo en términos de los bienes, sino en términos de ocio, ¿verdad? Porque eso es bien importante y es algo que a veces no se toma en cuenta, de que lo podemos ver en términos de ocio. ¿Puedo borrar esto, compañeros? Sí, gracias. Sí, por favor. Entonces, ¿cómo nos queda ahora nuestra matriz?
País. A, país B, mercancía Y, mercancía X. Bueno, entonces el país A se iba a especializar, dijimos, sobre la mercancía X, ¿verdad? Y eso me da una productividad de 100 unidades, ¿verdad? Y el país B puede producir en la unidad, en el valor Y, ¿verdad? Y tiene 120 unidades. Pero recordemos que venían de una situación donde estaban utilizando 2 horas hombre, ¿verdad? Estaban utilizando 2 horas hombre para satisfacer sus necesidades. ¿Por qué utilizaban 2 horas hombres? Porque en una situación de autarquía, es decir, en una situación sin comercio, el país A y el país B, cada uno tenía que producir su propio bien Y y su propio bien X, ¿verdad? Es decir, su propio café y su propio trigo. Pero ahora ya no tienen que producir eso, ¿verdad? Ya lo pueden comerciar. Entonces pueden destinar eso. Vamos a solo hacer un poco de espacio aquí, compañeros. Entonces pueden destinar eso a la producción del bien para el cual son más eficientes. Y ahora tenemos una producción de 200 unidades del bien X o 240 unidades del bien Y. ¿Todos ven por qué? Ok, entonces ya aquí podemos ver la ganancia del comercio, ¿verdad? La ganancia y la especialización del comercio yacen en que antes nuestra producción total era de 390 unidades de producción y ahora nuestra producción total es de 440 unidades. Sin embargo, hay otra forma adicional en la cual nosotros podemos identificar la ganancia, que es la que yo les comentaba a través del ocio, ¿verdad? Si nosotros nos quedamos con la misma cantidad de producción que yo tenía anteriormente, porque esa satisfacía mis necesidades, entonces yo puedo producir o yo puedo establecer yo puedo ganar, horas hombre, ¿verdad? ¿Cómo gano horas hombre de ocio? Pues recuérdense que estos se pueden intercambiar por trueque. Entonces, yo originalmente necesitaba 80 unidades del bien Y en el país A. Es decir, el país A, su producción original eran 80 de Y y 100 de X. Entonces, eso significa que si yo produzco 100 de X, puedo volver a producir las mismas, puedo obtener a cambio las mismas, si yo produzco 80 de X, puedo obtener a cambio las mismas 80 unidades de Y. Entonces, si a esto yo le sumo 80 unidades, yo estoy gastándome 1.8 horas, que son, ¿qué sería? Como 1 hora 50, para obtener las mismas 80 unidades de Y y 100 de X. Y estos de acá originalmente producían 120 de Y y 90 de X. Entonces, si ellos producen... horas hombre, mucho tiempo. Ajá, ahí ganan ellos tiempo, ¿verdad? Si ellos al 120 le producen 90 y lo intercambian, van a poder satisfacer mayor necesidad. Entonces, esa es otra forma en la que la ganancia puede ser observada, ¿verdad?
¿Alguna duda con eso, compañeros? Yo creo que los ejercicios tenemos que dar respuestas de ganancia en hora de carga y en producción, utilidades. Sí, usted lo puede ver de las dos formas, ¿verdad? La ganancia de la especialización del comercio viene en ambas formas, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a poner yo un ejemplo y nos vamos a tardar 15 minutos en lo que lo resuelven ustedes, tal vez hasta menos, y luego lo vamos a resolver en clase y ya con eso cerraríamos la clase del día de hoy, ¿verdad? Sí les pido su colaboración, compañeros, con que hagan el esfuerzo consciente de resolver el problema, porque pues a la larga, si ustedes no lo resuelven, yo no tengo manera de saberlo y estoy confiando de que en estos 15 minutos ustedes van a hacer un intento de resolverlo y pues de alguna manera sí, cualquier duda que pueda surgir al hacerlo, la podemos despejar, ¿verdad? Entonces solo su colaboración les pediría. Vamos a poner una situación donde pongámosle nombre a los países para no quedarnos con A y B y X y Y para el que lo hace complicado. Digamos que es Guatemala y que es Estados Unidos y que las mercancías son café y manzanas. ¿Cuánto ganarían de ocio si mantienen el mismo nivel de consumo? Esas serían las dos preguntas, compañeros. Ahorita son las 6:37. Démosle hasta las... Ay, no la proyectó, es que no la escuché los números de las producciones. No le escucho, compañero. Disculpe, se escucha entrecortado. No sale la producción de los países. Perdón, compañero. Fíjese que yo no le escuché cuáles fueron las preguntas. Voy a poner. Ahí está la proyección. Disculpe, no me di cuenta que no estaba proyectando. Entonces, son las 37. ¿Y les parece si les damos hasta las 50? ¿O prefieren que utilicemos el resto de la clase para resolver esto y lo vemos al primer momento de la clase el día de mañana? Por cierto, mañana tenemos clase, el primer viernes nos toca a primera hora. Ok. Muy bien, entonces a las 50 vamos a repasar esto. Bien, seguimos, que ahora es lo que me dan. Mira pues,
Muy bien, compañeros. Entonces, si quieren, vamos a resolver aquí el breve ejercicio que hicimos, solo para ver que se haya hecho correctamente. ¿Cuánto me queda a mí la producción total en condición de autarquía, compañeros? ¿44? Pues en condición de autarquía, Guatemala produciría 16 y Estados Unidos 16 también. Ahora especializándose, sí, el total sería 44 entre los dos. Se debería especializar en café y Estados Unidos en manzana. Entonces Guatemala debería producir 2 de unidades de café, o sea 20, y Estados Unidos 2 de manzanas, o sea 24, si mantenemos la misma matriz. 20 y 24, me quedan 44, o sea que gano. Licenciado, perdone, no está presentando. ¿Por qué se está cayendo la presentación? Hace mucho que dejé de presentar. No. Ok. Casi que desde que preguntó. ¿Durante el tiempo que estuvimos en silencio se cayó la presentación o si estábamos presentando? No se está presentando, Lick. Ok. Bueno. Entonces, decíamos que la producción original en autarquía era de 32 y si nos especializamos, Guatemala se debería especializar en café y Estados Unidos en manzanas, ¿verdad? ¿Todo el mundo entiende por qué esos son los productos en los que cada país se debería especializar? Que tienen ventaja absoluta. Correcto. Y entonces tengo yo 44 unidades, o sea que si yo trabajo 2 horas hombre, yo tengo una ganancia de 12 unidades de producción al final de esto. ¿Cuánto podría ganar yo en términos de ocio, compañeros? Si solo produzco lo suficiente para obtener estas 6 manzanas originales. Bueno, yo tendría que producir 16 unidades de café. Tendría que producir 16 unidades de café, lo cual me toma 1.6 horas, ¿verdad? Y entonces me ganaría 0, sería 2 menos 1.6, me quedaría 0.4 horas hombre. Esa sería la ganancia para Guatemala. Y para Estados Unidos, producir 4 unidades de manzanas que puede intercambiar por 4 unidades de café, le toma 0.3, no, 4 y otros. 0.333 horas, ¿verdad? Tomaría 15 minutos. Entonces sería 0.25, perdón. Le tomaría 0.25 horas más la hora que ya utiliza para producir sus 12 unidades, sería 1.25 menos 2 que se gastaba antes, es 0.75 de ganancia para Estados Unidos. Entonces este es Guatemala y este es Estados Unidos. Pero ahí están las ganancias tanto en ocio como en términos de producción, ¿verdad? Pueden ganar ya sea 12 unidades de producción o pueden ganar horas hombres. En términos de Guatemala, para Guatemala serían 0.4 y para Estados Unidos 0.75.
¿Alguna duda con esto, compañeros, o estamos bien para cerrar la clase? Una pregunta con respecto al ocio. Ajá. En este caso, es únicamente haciendo referencia pues al excedente, ¿verdad? Al excedente. Correcto. Ok. A que en teoría el país podría elegir no producir eso extra y solo mantener esta misma cantidad de bienes que produce y tener una mayor cantidad de tiempo libre. Entiendo eso, asumiendo un escenario de especialización completa hacia el producto con ventaja comparativa. Exacto. Ajá. Ok. Y ahí encontramos, para empezar, lo primero que vamos a ver en la clase del día de mañana, empecemos a encontrar las fallas que tiene este modelo. Este modelo requiere o necesita la especialización completa, lo cual pues no es aplicable a la realidad, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar las limitantes que tiene este modelo para explicar el comercio exterior en el mundo real, ¿verdad? Lick, una pregunta, ¿por qué le dio 0.25? 0.25, quizás hice mal mi aritmética usted. Era 0.33, ¿verdad? Sí, por eso le preguntaba, porque entonces serían... 0.66. Ajá, exacto. Sí, usted tuve ahí mi laguna mental y no lograba hacer la matemática en la cabeza. Gracias, Lick. Como les digo, esto del COVID está complicado con las lagunas mentales. Hoy pasé 3 horas pensando en la palabra segmentación. Compañeros, sí les pido que si ven que se me cae la presentación, me avisen inmediato porque así vuelvo a presentar, porque no sé cuánto tiempo estuve sin la presentación, pero sí para evitar ese tipo de cosas, porque no sé qué le está pasando. Voy a agregar esto a mi lista de preguntas y dudas para educación virtual. Pero por aquí dejamos la clase el día de hoy, compañeros. Nos platicamos el día